Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la 22ª conferencia de este 6º ciclo de actualidad arqueológica organizado por el Museo Arqueológico Nacional, que lleva por título Proyecto 4 Vitas de Alquería Andalusí a Ermita Rural. Tenemos la suerte y el placer de contar como ponentes con Alejandro Jiménez Fernández y Madalena Valor Piechota, quienes han estado implicados desde los inicios en el proyecto. Aprovechamos la ocasión para agradecer a la comitiva y también a las autoridades de Bollullos que han venido hoy para atender a esta conferencia, y también aprovecho para confesar que me ilusiona particularmente poder moderar esta conferencia y escuchar estos últimos resultados de vuestras investigaciones, porque la verdad es que tuve la oportunidad de participar en los inicios, allá por 2014, con ellos mismos, haciendo mis prácticas de arqueología en Bollullos. Alejandro Jiménez es doctor y licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, especializado en prehistoria y arqueología. A lo largo de su carrera ha combinado las numerosas actividades arqueológicas centradas sobre todo en los edificios de espectáculos romanos como el Teatro y Circo de Cartella, el Teatro de Osuna o el Circo y Anfiteatro de Itálica y Écija, con la participación en la redacción de planeamiento urbanístico y de planes directores para el conjunto arqueológico de Carmona o los enclaves de Cercadilla en Córdoba y Cartella en Cádiz. Su vertiente investigadora se liga principalmente a la arqueología de la arquitectura y a la aplicación de nuevas tecnologías, integrándose en diversos proyectos I+D+I, como el desarrollado en el Alcázar de Sevilla, en Itálica, en el despoblado de 4 Vitas, que hoy se presenta, y en Tabriz, en Irán. Ha sido además investigador asociado a la Universidad de Bamberg, en Alemania, y a la Universidad de Sevilla, en el marco del proyecto Sistematización Cronológica del Real Alcázar de Sevilla en 2018 y del proyecto Munera Anfiteatros Romanos de la Bética, Carmona, Itálica y Écija, innovaciones metodológicas y tecnologías en su estudio arqueológico en 2022. Madalena Valor, por su parte, ha sido coordinadora junto a Lorenz Kohn de la Universidad de Bamberg del proyecto I+D+I centrado en el despoblado de 4 Vitas desde 2013. Realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Sevilla, obtuvo una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico de 9 meses con estancia en la Universidad de Colonia, también en Alemania, donde permaneció 2 años más en el Seminario de Románicas. De vuelta a Sevilla, comenzó a impartir clases en la Facultad de Geografía e Historia y aquí mismo alcanzó el grado de doctora en 1988, llegando a ser profesora titular poco después. Sus numerosas publicaciones responden a las líneas de investigación centradas en el mundo medieval andalusí, desde el entorno rural, sobre todo los despoblados medievales en el Aljarafe, pasando por la ciudad andalusí, sobre todo Sevilla y su pasado almohade, o las fortificaciones medievales con proyectos singulares como los castillos de Cote o de Constantina o el inventario de fortificaciones medievales de la provincia de Sevilla. Actualmente se dedica a la investigación abordando la reconversión de castillos en palacios durante el siglo XVI en el seno del grupo de investigación Pervívere, cuyo investigador principal es Juan Luis Carriazo. Cuenta con una amplia lista también de conferencias y estancias docentes internacionales en países como Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega y Suiza. Y en la conferencia de hoy ambos van a presentar las investigaciones que han ido destapando las realidades de los entornos rurales, almohades en el Aljarafe, el proceso de despoblación, de reconversión en unas épocas llenas de cambio. Y para no restarles más tiempo, les dejo ya con los ponentes de hoy, Alejandro Jiménez y Madalena Valor. Muchas gracias. Es un honor para nosotros estar hoy aquí en este templo de la arqueología española, indudablemente. Quiero agradecer a las autoridades de Bollullos, a los colegas, a los amigos y al público en general que nos acompañen esta tarde, donde vamos a comentar pues, los resultados de esta investigación que tuvimos ya hace algún tiempo. Entonces, el Aljarafe actual es una comarca de la provincia de Sevilla, que está delimitada por los ríos Guadiamar y Guadalquivir, al oeste y al este, al norte por las estribaciones de la Sierra Norte y al sur por la Marisma. En época andalusí era un íclim, es decir, un distrito de la Cora, de la provincia, que se prolongaba algo más hacia el oeste, hacia lo que hoy es provincia de Huelva. Este territorio es bien conocido porque es uno de los más loados en las fuentes árabes, siendo, por la razón de ser uno de los espacios agrícolas dedicados prácticamente al monocultivo,
del olivo y del higueral. Sin embargo, en las fuentes árabes apenas tenemos información sobre el poblamiento y sobre los cultivos, y habrá que esperar al repartimiento de Sevilla, realizado en 1253 por el rey Alfonso X, para tener una noticia concreta sobre las cabeceras de este territorio, que eran 4 castillos: Analcázar, Sanlúcar, Analfarache y Tejada, que es el que está ahora en la provincia de Huelva, y también nos da noticias de las alquerías, de las aldeas que se repartieron a partir de esas cabeceras, y incluso de su distrito y de los cultivos a los que estaban dedicados. Aquí tenemos señalada la cabecera de Analfarache, que es desde la que se repartió Cotrovita, que lo tienen en el círculo más al sur. Se trata de hoy en día de un despoblado medieval que se encuentra aproximadamente a 17 kilómetros al oeste de Sevilla y a unos 5,5 kilómetros de Bollullo de la Mitación. Un pequeño estado de la cuestión. Este lugar era completamente desconocido hasta que en 1924 en la Real Academia de Fotografía se hizo una foto de la ermita y de la torre, y esa foto cayó en manos de Manuel Gómez Moreno, y Manuel Gómez Moreno en el año 1927 la publicó como un alminar del siglo XII. A partir de ahí hubo una sucesión de acontecimientos de enorme importancia para dar a conocer este lugar, y fue el hecho de que fuera declarado Monumento Histórico Artístico poco tiempo después, en 1931, que Leopoldo Torres Balbás le dedicara una parte importante de un artículo dedicado a Cuatrovitas y al Castillo de Alcalá de Guadaira, o los autores del Catálogo Arqueológico y Artístico de la provincia de Sevilla, que hicieron pues una visión que llegó desgraciadamente solo hasta la G, tremendamente valiosa sobre todo lo que se refiere al arte, a la arqueología y a la historia de lugares singulares que se conservan en un gran compendio en el que Bollullo, por ser la B, afortunadamente fue tratado. Después hubo un vacío de varios decenios, que no solo es privativo de Cuatrovita, que fue privativo realmente de la arqueología islámica de toda España, hasta que la que les está hablando en un artículo que era prácticamente una ópera prima, en el año 1982 escribió sobre Cuatrovita resultados de una memoria de licenciatura sobre los despoblados medievales en el Aljarafe, sucediéndose después algunos otros trabajos sobre el mismo tema. De nuevo hay un salto hasta el año 2000, donde hay un artículo sobre el alminar del arquitecto Pedro Gurriarán, y finalmente no hay ninguna excavación arqueológica prácticamente hasta el año 2005, que fue una excavación preventiva en un solar al oeste de la ermita, donde se pensaba construir una casa de santero, que definitivamente se frustró porque apareció una casa, además de casi completa, del poblamiento andalusí almohade. En ese entorno es cuando surge la idea de un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación de la mano del profesor Lorenz Korn de la Universidad de Bamberg, financiado por la Deutsche Forschungsgemeinschaft, cuyo título en español sería Investigación arqueológica y arquitectónica de la mezquita y el despoblado de Cuatrovitas en el Aljarafe, Sevilla, España. Se trataba de un proyecto bianual, que tienen ustedes ahí las fechas, en el que además colaboró también el Ayuntamiento de Bollullos, facilitando obreros y herramientas, organizando actividades de difusión, como conferencias, jornadas de puertas abiertas, etc. Y la Universidad de Sevilla, que también apoyó este proyecto mediante un levantamiento fotogramétrico previo a los trabajos y con diversas ayudas económicas. Ese fue un primer proyecto y, como suele ocurrir en las excavaciones, los que sean habituales de este foro ya lo habrán escuchado más de una vez,
cuando faltan 2 o 3 días para acabar una excavación, de repente aparecen pues, los restos más interesantes. De manera que hay que trabajar de una forma atropellada y bueno, se logró localizar una galería subterránea que ya sabíamos porque en Madoz ya se hablaba de una serie de galerías, pero no se sabía si era mitología o era realidad. Y para constatar que no eran silos, sino eran galerías, pues se decidió hacer una prospección geofísica que propusimos Alejandro y yo y que financió completamente el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación. El equipo de investigación no lo puedo citar porque ven ustedes que es una lista enorme. Es un equipo muy pluridisciplinar y que en muchos casos trabajó de forma interdisciplinar, con lo cual hubo una colaboración que fue muy fructífera, en la que hay numerosas disciplinas. Tienen ustedes historia, arqueología, arqueozoología, geoarqueología, en fin. No voy a repetir toda la lista porque es un poco interminable. Vamos a seguir. ¿Cuáles eran los objetivos de investigación? Fueron muy variados. Uno primero, la reconstrucción del distrito castral de Hisn al-Faraj, que era un poco el punto de partida, considerando el distrito castral como la unidad básica de organización de territorio a nivel político, a nivel fiscal y a nivel económico en general desde el califato omeya. Un segundo objetivo fue la mezquita y la ermita, que actualmente es propiedad de la Iglesia, a la que debemos agradecer permitirnos desarrollar allí los trabajos, donde conserva una ermita que conserva numerosos vestigios de su pasado como mezquita, especialmente en lo que se refiere a la torre, al alminar y también al patio o sahan, que se encuentran prácticamente en su estado original. Y sí que hay que decir que la más transformada es la sala de oración, porque inmediatamente se convirtió en iglesia después de la conquista y después sufrió en varias obras, varias alteraciones, como veremos. Otro objetivo fue la alquería, establecer su cronología, su tipología y su función, lo que comporta pues, la intervención de todas estas disciplinas que hemos comentado antes. De manera que hoy por hoy Cuatro Vitas se ha convertido en la única alquería investigada sistemáticamente en el Aljarafe sevillano, que son muchas, porque solo en el distrito de Aznalfarache había 72, en el de Sanlúcar había 20 y en el de Aznalcázar había 25, con lo cual era un poblamiento absolutamente disperso. Y el hecho de que en Cuatro Vitas exista una mezquita aljama, porque tiene todos los elementos propios de una mezquita aljama, nos planteó la posibilidad de que se tratara de un lugar central, es decir, de un lugar de referencia en su entorno. Y bueno, para eso hicimos una serie de pruebas de visibilidad, de enlaces ópticos, incluso llamar a la oración para ver en qué perímetro se podía oír, y todo eso acompañado también, lógicamente, de una prospección arqueológica superficial con un muestreo aleatorio, identificando los poblados, la superficie de los poblados que rodeaban a este lugar. Otro objetivo fue la cultura material, que apareció de forma muy abundante. El trabajo se ha centrado fundamentalmente en la cerámica, aunque también aparecieron objetos metálicos. Y finalmente el estudio del paisaje medieval, que ya tuvimos oportunidad de hacer en otros casos, en el caso de Cote, donde se vio una enorme diferencia entre el periodo andalusí último almohade y el posterior a la conquista cristiana, y aquí se ha trabajado también en ese sentido para reconstruir el paisaje a través de las fuentes escritas y a través también del estudio palinológico y carpológico, no solo del propio yacimiento, sino de lagunas próximas
en las que se entendía que se podían localizar estratigrafías completas. Le paso la conferencia. Alejandro. Buenas tardes. Dentro del proyecto sistemático se realizaron una serie de estudios bastante completos que comenzaron por realizar un vuelo fotogramétrico y una cartografía del área de estudio. Que esa cartografía y ese modelo digital del terreno iba a ser la base del sistema de información geográfica con el que íbamos a recoger y recopilar toda la información arqueológica de las sucesivas campañas. Junto a esa base geográfica y geométrica del entorno de trabajo, durante todo el periodo se estuvo estudiando en el estudio histórico búsqueda de fuentes primarias que pudieran de alguna manera seguir aportando información que pudiéramos corroborar después con medios arqueológicos. El siguiente objetivo, que fue fundamental, fue el levantamiento mediante escáner láser de la ermita, porque necesitamos tener un buen levantamiento geométrico y planimétrico del edificio para poder estudiarlo a fondo. Dentro de lo que son trabajos estrictamente arqueológicos, realizamos una prospección superficial de 25 kilómetros cuadrados en el entorno de Cuatro Vitas para intentar verificar qué densidad de población había en la zona, y después veremos que resultó sorprendente el número de yacimientos localizados. Una prospección intensiva de las 25 hectáreas que ocupa el yacimiento de Cuatro Vitas, una prospección geomagnética en la misma extensión para corroborar esa prospección intensiva, un georradar alrededor de la ermita, 23 sondeos estratigráficos, aparte del análisis de toda la cerámica recuperada, el análisis antropológico de restos humanos, el análisis faunístico y a lo que hay que añadir, pues también todas las analíticas que se hicieron de isótopos para intentar ver el origen de los individuos localizados y también su alimentación, y también varias muestras de carbono 14 para intentar fechar algunos de básicamente los cuerpos, ¿no? La aplicamos en los esqueletos. Queríamos haberlo aplicado en la ermita, pero al final no fue posible. Y con respecto a la prospección geofísica, como ya ha dicho Magdalena, fue algo que nos sobrevino justamente en la última semana, fue la última semana de la última campaña, que prácticamente el suelo se abrió bajo nuestros pies. Literalmente nos caímos dentro y apareció una galería que obviamente queríamos haber explorado. Yo lo intenté, pero no me dieron permiso porque las condiciones de seguridad no eran las idóneas. Y optamos por una técnica distinta, que era aplicar un estudio geofísico, en el que aquí tienen 3 fotos de las 3 técnicas diferentes que utilizamos, el georradar, la eléctrica y una magnética, para intentar localizar esas galerías, de las que hablaremos después más detenidamente. ¿Cuáles fueron los resultados de esta investigación? Muy brevemente, con respecto al distrito castral, comentar que Analfarache, bueno, que parece que había ahí una fortificación en el siglo XI, debía estar absolutamente degradada, y fue el califa Abu Yusuf Yaqub entre 1193 y 1195 el que decidió construir ahí una almunia que realmente tenía funciones distintas. Por un lado, bueno, era una almunia califal donde él recibía casi desde el primer año que se inició su construcción la vigilancia del Guadalquivir, porque desde ahí se controla absolutamente el gran meandro previo a la ciudad de Sevilla y toda su periferia, y también como lugar de residencia de los campeones de guerra, de tal manera que este lugar constaba de alcázar y de villa, que hoy en día se conservan, que muy enmascarada, porque ahí se hizo un monumento al Sagrado Corazón de Jesús y bueno, cambió bastante. El distrito castral lo hemos podido establecer a través de una prospección aleatoria que ha empezado por la toponimia, porque de esos 72 alquerías que aparecen en el repartimiento,
logramos localizar 44 de ellas, de las cuales 16 son pueblos actuales, es decir, que ahí ha habido una contracción del poblamiento absolutamente radical, que pensamos se inicia desde el momento de la conquista cristiana y que se intensifica especialmente a fines del siglo XV, comienzos del XVI, cuando el poblamiento, las alquerías que sobreviven son las que se encuentran o bien al pie de los caminos principales o bien en torno a las vías principales o a los ríos grandes, al Guadiamar y al Guadalquivir. Mientras que en época islámica el poblamiento había estado organizado en torno a los arroyos y a las vías de agua que de norte a sur atravesaban y atraviesan esta comarca. O sea que hay una ordenación del espacio completamente distinto y lo que es interesante es que sumando el espacio repartido, que como ya les he dicho se menciona en todos los casos, pudimos detectar que prácticamente el 50% de este territorio estaba dedicado al cultivo del olivar y el higueral, de manera que era prácticamente un monocultivo. Y que por otro lado, la cabecera de Aznalfarache ocupaba prácticamente el 50% de este espacio que estamos viendo en la imagen. Y de la alquería, ¿qué es lo que hemos encontrado de la alquería? Se ha podido comprobar que el lugar, esta es lo que yo mencioné antes de las alquerías en torno a Cuatro Vitas, todas las alquerías en las que existe visibilidad y que están en el entorno inmediato, donde no quedan más que restos de superficie, no hay ninguna huella de ningún templo ni de ningún edificio equiparable al que encontramos en Cuatro Vitas. Uno de los problemas territoriales que nos encontrábamos con respecto a Cuatro Vitas era cuál era su ámbito de influencia, su territorio. Teníamos una referencia escrita de que el territorio de Cuatro Vitas, cuando se reparte, tenía 693 aranzadas de olivar, que vienen a corresponder, grosso modo, a unas 330 hectáreas. Aquí en la imagen lo que vemos es un polígono verde que corresponde a la parcela catastral actual de Rústica, en la que se integra el poblado y la ermita de Cuatro Vitas, que tiene exactamente 320 hectáreas, con lo cual realmente se asemeja mucho a esas 693 aranzadas de los textos. Adicionalmente, dentro de los trabajos que hicimos dentro del sistema de información geográfica, aplicamos unos polígonos Voronoi para intentar ver cuál era el reparto de los terrenos entre las distintas alquerías. Y como vemos, pues se dibuja un polígono de dimensiones muy similares a las que corresponde el polígono catastral. Con lo cual, tanto el análisis matemático, el estudio catastral como la referencia de los textos abundan en un territorio pues, relativamente pequeño de unas 330 hectáreas de extensión que corresponderían a la alquería de Cuatro Vitas. El siguiente problema, y yo creo que fue el primero que nos encontramos prácticamente cuando empezamos el primer día, en la foto de abajo creo que estamos todos aquí presentes, fue realmente saber con qué nos estábamos enfrentando. Nosotros íbamos a estudiar una ermita que estaba en una antigua mezquita que se suponía que correspondía a un hábitat disperso, con lo cual esperábamos encontrar una alquería de una extensión reducida. Las primeras inspecciones que realizamos en la zona nos llevaron a ver que estábamos hablando de una extensión que podía llegar hasta las 25 hectáreas de tamaño. Una extensión que era realmente muy, muy superior a lo esperable. Tuvimos que cambiar completamente la estrategia metodológica y empezar por delimitar el yacimiento. Para delimitar el yacimiento contábamos con el personal técnico que estaba contratado entonces y con algunos arqueólogos en práctica que nos ayudaron
mucho, ¿verdad, Elena?, en esos momentos, y que con un personal tan reducido no podíamos abordar una prospección intensiva de toda la zona. Entonces adoptamos una estrategia de un muestreo puntual, dividimos la zona en una serie de puntos equidistantes 50 metros y fuimos haciendo una contabilización del número de fragmentos encontrados en cada uno de esos puntos, que se clasificaban a su vez por tamaño, tipología y cronología. A partir de esos puntos hicimos una extrapolación mediante una interpolación raster de vecinos más próximos y el resultado es el que ven ustedes en esta imagen. Las zonas verdes son las zonas donde el número de fragmentos no era significativo y las zonas a partir del color amarillo iban identificando lo que pensábamos que eran los límites de ese yacimiento. Obviamente, esa extensión era excesiva para nuestras hipótesis preliminares y requerían, obviamente, de una contrastación con distintos métodos. Lo siguiente fue, dado que se había contratado un equipo de Aister para hacer la geofísica de la zona en el entorno de la ermita, se cambiaron también los objetivos y se planteó hacer una magnética de toda la extensión del yacimiento. Se inspeccionó del orden de unas 25 hectáreas y los resultados de la magnética son las que ven ustedes aquí, donde detecta un mayor número de anomalías justamente en el espacio donde mayor concentración de materiales habíamos localizado, lo que volvía a incidir en que estábamos hablando de un yacimiento de una gran extensión. Aquí ven ustedes el cómputo global de la zona prospectada junto con las anomalías interpretadas de la geofísica. Estaríamos hablando en principio de dos grandes núcleos que nos parecieron que estaban separados, pero que en realidad cuando hicimos unos sondeos geotécnicos en el entorno del arroyo y analizamos además los perfiles que había dejado el encajonamiento del arroyo, pues vimos que en estas zonas aparecen materiales arqueológicos a 2,5 metros de profundidad. Es decir, que realmente estaríamos hablando probablemente de una única unidad habitacional, solo que los depósitos posteriores han ocultado gran parte de las estructuras arqueológicas bajo un par de metros de depósito. Uno de los problemas que tuvimos a la hora de hacer sondeos es que estábamos en un terreno privado y obviamente ninguna de las estructuras podía dejarse al aire libre. Teníamos que hacer excavaciones muy puntuales que inmediatamente tenían que volver a taparse. Eso pues ha limitado mucho la posibilidad de poder excavar edificios completos y sobre todo de poder dejarlos expuestos al público. En estas imágenes pues vemos, yo creo que esta fue la estructura doméstica de mayor tamaño que pudimos documentar y el resto fueron pues pequeños sondeos que sí nos permiten adivinar un urbanismo muy abigarrado. No estamos hablando de un hábitat disperso, sino realmente de una concentración de estructuras que van definiendo prácticamente manzanas, calles y un urbanismo pues bastante consolidado. También observamos que la orientación de las estructuras es muy similar, salvando obviamente la de la mezquita, lo que también parece indicar cierta ordenación urbanística previa. Esta es un poco la interpretación final de las estructuras localizadas mediante geofísica y también las que pudimos localizar mediante los sondeos arqueológicos y dan muestra de ese carácter tan denso de esas 25 hectáreas de yacimiento. Los sondeos hicimos un total de 23, aunque la numeración llegara hasta el 28, hubo sondeos que no se pudieron hacer y se repartieron, pues, aunque nuestra idea inicial era excavar justamente alrededor de la ermita, las nuevas dimensiones del yacimiento nos obligaron a intentar testar si esas concentraciones de materiales realmente respondían a la existencia de estructuras. Y todas ellas dieron resultados positivos. Es decir, que lo que habíamos definido en la prospección superficial
pues encajaba perfectamente con los resultados de la geofísica y con los sondeos estratigráficos que realizamos. Alrededor de la ermita, pues donde más sondeos se hicieron, para intentar definir ese urbanismo alrededor de la misma y también poder aquilatar la fecha y proceso constructivo de esa mezquita, que, como ya sabemos, se construyó sobre un espacio previamente ocupado y adaptándose a un urbanismo preexistente. Es decir, no fue la mezquita la que originó el urbanismo alrededor, sino que fue un elemento añadido a un poblado cuya datación más antigua podía remontarse a época califal. Aquí tienen ustedes una muestra de los pavimentos y restos de muros que localizamos. Las estructuras arquitectónicas son muy pobres porque es una arquitectura con muy poco cimiento. Allí el firme, el sustrato geológico, tiene una solidez suficiente como para no necesitar mucho cimiento. Y en el mejor de los casos pues nos quedaban una hilada o dos de pequeños cantos sobre los que directamente se apoyaban los tapiales. Un tapial realizado con la tierra del mismo sitio que cuando vuelve a destruirse se vuelve a incorporar. Digamos, es una arquitectura de reciclaje bastante eficiente, pero arqueológicamente bastante frustrante el poder encontrar estructuras tan poco importantes, ¿no? Solo en algunos casos se conservaban los pavimentos alrededor de los pozos, de los que localizamos, creo que eran 3 o 4 de ellos. Y finalmente, junto a la Casa Corzo, que excavó Sebastián Corzo en el año 2005, que volvimos a abrir para ajustar algunos elementos que habían quedado dudosos tras su excavación. Justamente en el último sondeo, en el 24, pues nos aparecieron las galerías que pudimos cartografiar de una manera bastante poco precisa, pero que iba a servir de inicio de un proyecto que esperábamos fuera a continuar. Estas son fotografías de estas galerías. Son galerías bastante estrechas porque la roca sustentante no permite generar luces mayores y en las que se pueden observar la presencia de huecos para lámparas de aceite que iluminaran las estancias. La funcionalidad de estas galerías está en discusión porque estas galerías tampoco son únicas, están apareciendo en el Aljarafe de manera consistente y yo tuve la oportunidad de excavar de manera casual también unas de muy similares características en el cercano pueblo de Moguer, en Huelva, lo que significa que este tipo de estructuras debían de ser muy habituales dentro de estos asentamientos islámicos. Podemos proponer que pueden tener unas funciones de almacenamiento, una especie de bodegas, o también relacionadas con la seguridad como vía de escape. Creo que hasta que no consigamos cartografiar unas galerías al completo va a ser complicado que podamos tener una hipótesis más definitiva. Ya habíamos hablado que en 2018, para intentar definir mejor la planta de estas galerías, se realizó una prospección geofísica con distintos métodos que nos permitió detectar, además de instalaciones contemporáneas, la presencia de las galerías que habíamos detectado en la excavación en esta zona y otras mucho más abundantes en toda esta zona que queda al oriente de la ermita y que es una zona susceptible de ser excavada en el tiempo que podamos hacerla. En otras zonas también aparecían restos de posibles oquedades y ya durante la prospección de todo el poblado ya tuvimos ocasión de ver distintos pozos, silos, de una serie de estructuras subterráneas que parecen indicar que todo el yacimiento de esas 25 hectáreas va a tener un montón de galerías, de silos, de estructuras que merecen ser investigadas.
Como complemento, y yo creo fundamental al estudio arqueológico, se hizo un esfuerzo por restituir el paisaje, la evolución del paisaje, a través de básicamente dos métodos. Uno mediante sondeos geotécnicos que permitieran hacer un análisis estratigráfico de la geología en distintos puntos de las Jarafes, y también por el muestreo palinológico. Aquí tienen un ejemplo de esas columnas de pólenes que se trajeron dentro de las cárcavas que había excavado el propio arroyo. Como veis, la altura es bastante considerable, y mediante algunos sondeos geotécnicos, y que, bueno, esto sería difícil de resumir en esta conferencia, pero quisiera hacerle destacar este dato que aparece aquí. En torno al año 1000 hasta antes del 1300, lo que abunda de manera mayoritaria es el polen de olivo. Y parece que corroboran lo que en los textos decían, que las Jarafes se convirtió prácticamente en un monocultivo de producción de aceite, que según algunos textos tenía una calidad bastante destacada, incluso en todo el Mediterráneo islámico. Porque duraba hasta 2 años con todas sus propiedades. El objeto principal, junto al poblado de la alquería de Cuatro Vitas, era, por supuesto, la ermita. Cuando llegamos nos habíamos encontrado una ermita recién restaurada, cuyas obras creo que empezaron a finales del siglo XX, en 1990 y tantos, ¿no? No. Las obras. No, de la restauración. La última. 2005. En 2005 terminaron esas obras, y eran unas obras de restauración que en principio iban a afectar solo al cambio de cubiertas, que era lo que estaba mal, pero que después se convirtió en una reforma prácticamente integral de la ermita, y que en su momento no contó con ningún tipo de cautela arqueológica, lo cual nos privó de una información que hubiera sido muy relevante para conocer realmente la estructura de ese edificio. Con lo cual, y recién restaurada la iglesia, pues obviamente nuestras posibilidades de intervención eran prácticamente nulas, porque no nos iban a dejar picar las paredes, y pues teníamos que optar por una estrategia de no tocar, hurgar lo más posible, pero sin tocar. Para eso obviamente empezamos con el levantamiento mediante escáner láser, la prospección de geofísica que hicimos en el subsuelo para intentar ver, bueno, qué es lo que nos podía contar de estructuras que pudiera haber soterradas. Usamos también la termografía, que es una técnica que hemos usado nosotros en distintas ocasiones para ver lo que hay detrás de los enlucidos, solo que en este caso todos los paramentos se tomaron con mortero de cal sobre una malla de gallinero metálica, con lo cual la termografía salían una serie de rombos muy bonitos, pero no nos aportó ningún tipo de información sobre la estructura de los paramentos. Después hicimos una serie de sondeos arqueológicos siempre en el exterior y procurando dañar lo menos posible la propia iglesia. Una serie de microcatas paramentales para intentar ver la sucesión de distintos enlucidos. Y como, no sé, quizás un regalo que nos dio el destino, nosotros teníamos previsto picar uno de los muros exteriores de la ermita, que recae dentro de una sala que utiliza la hermandad, y que ahí había menos problemas para poder intervenir, pero un desprendimiento que fue casual en el interior de la ermita nos dio la oportunidad de reponer ese lucido y poder observar la estructura de ese muro. Y ese enorme análisis arqueológico de esa estructura nos ha dado datos fundamentales para entender la estructura de esa mezquita. Junto a esas catas hemos utilizado otras técnicas como la mensiocronología, que es el análisis de las dimensiones de los ladrillos, para compararlos con otra serie de ladrillos que ya tenemos establecidos en la ciudad de Sevilla, y también el análisis metrológico y geométrico de la mezquita.
Lo más importante en una mezquita es la orientación de su qibla. Estamos hablando de una orientación de 157 grados, que no es muy común y que por supuesto no mira a la Meca ni de casualidad, estaría más cerca de Sudáfrica que de la Meca, y que nosotros entendemos que una de las posibles explicaciones es que reflejen el momento en el que el profeta cambia la dirección de rezo. Empezó rezando hacia Jerusalén y en un momento determinado cambia el rezo a Meca. La dirección entre Jerusalén y Meca son exactamente esos 157 grados que observamos también en la mezquita de Timmal, que es el origen del mundo almohade, y también en la segunda Kutubía, que cambia esa orientación para tener esos 157 grados que vemos en 4 vistas. No son muchos, de todas maneras, en las mezquitas que en el Andaluz hayamos visto que tengan esta orientación, pero todas ellas son del mundo almohade, con lo cual están directamente vinculados a ese origen. Del escaneo láser resultaron una serie de planos de bellísima factura y que son de un enorme interés para el estudio de la ermita, y a partir de esa planimetría realizamos un estudio geométrico. Es importante, dentro de la arqueología de la arquitectura, el intentar ir de la ruina o de los restos al plano original. Y hicimos un esfuerzo por entender cómo el arquitecto había diseñado esa mezquita. Realmente utiliza fórmulas que son muy comunes en otras mezquitas, que es la división de la sala de oraciones en este caso son 3 naves de 10 pies, en las que las naves laterales incluyen el grosor de las galerías, mientras que la nave central tiene 10 pies de espacio libre. Estamos utilizando, porque una de las cuestiones que bueno, personalmente yo estoy investigando es que en el mundo islámico mantuvo un único sistema de medidas, como ya dijo Félix Hernández en su tiempo, y de hecho en los parámetros que él defendió, de un pie de 31,43 centímetros, que es el que hemos aplicado aquí, que se ajusta perfectamente tanto a las dimensiones de la ermita como las del propio alminar. Aquí tienen unas imágenes de los restos de esas catas que hicimos para intentar ver la cimentación tanto del alminar como de la propia mezquita, que como veis es una cimentación muy, muy liviana, y también para localizar los restos del mihrab, que en su día ya había descubierto Manzano, pero que queríamos volver a analizar. Que nunca dibujó y por lo tanto no se sabía cómo era, ni siquiera. Esa fue una oportunidad que nos permitió pues, definir perfectamente cómo era la estructura de ese mihrab. Aquí veis el dibujo resultante del análisis de ese muro una vez que se derribó, se le había caído el enlucido, y nos permitió ver que ese muro es completamente de edad moderna, pero que se apoyaba directamente sobre los restos de tapial de la primitiva mezquita. Y de hecho en este punto se observa la existencia de un hueco justamente en mitad del paramento, que nos permitió pues poder reconstruir o hacer una hipótesis de restitución del aspecto que pudo haber tenido esta mezquita. Entonces, bueno, aquí tenemos el plano de la mezquita. El Sahan no queda definido, bueno, o queda ese gran espacio que realmente no se ha analizado a fondo, aunque parece que efectivamente deba ser también almohade como el resto de la mezquita. Mi objetivo principal es tratar la conversión de la mezquita en iglesia, que es un tema apasionante que se repite en Andalucía muchísimo, en muchísimas iglesias parroquiales, incluso en catedrales, eran antiguas mezquitas. En este caso, el primer proceso de conversión, como es normal, estamos hablando de un proceso que llevaba prácticamente un día o dos, pues no hay ningún vestigio arquitectónico, simplemente se trata del cambio de orientación. Las mezquitas, el muro de la qibla estaba al sur, donde se encontraba el mihrab, y la nueva iglesia, bueno, lo que se hace primero es quitar todos los objetos de culto propio del Islam
Después se hace una especie de exorcismo en torno a la mezquita para ahuyentar pues, la antigua religión. Si hay una necrópolis musulmana, la necrópolis es eliminada y a partir de ahí se implanta el altar mayor en el muro este, normalmente en el centro, lo cual significa que hay un cambio importante, porque si en el caso de Cuatro Vitas aquí estaba el mihrab, nos encontramos con que el primer altar estuvo en esta situación y se abrió una puerta para comunicar y ver en eje directamente el altar. De esta época no sabemos nada y suponemos que la operación fue la que les comento porque es de la que tenemos noticias en múltiples templos. Pero sí que más adelante hubo dos ciclos de obras que es interesante comentar que generalmente estuvieron acompañados con cambios de reglas en la hermandad o con revitalizaciones de la hermandad de Cuatro Vitas, ya fuera la hermandad de Rianzuela o ya fuera la hermandad después de Bollullos. Porque esta Virgen, bueno, que la que hay actualmente no es la original, pero esta Virgen parece que estuvo en esta ermita desde el momento de la conquista cristiana. Cuatro Vitas fue entregada a los cómitres, es decir, a los capitanes, a 5, creo que fueron capitanes de galera, que eran de origen catalán, igual que Coria del Río, y estos cómitres tomaron posesión del territorio repartido, pero realmente parece que no llegaron a implantarse. De manera que la continuidad fue muy débil desde el principio. Entonces sí que a fines del 16 y comienzos del 17 se observan una serie de obras que conocemos ahora veremos porque se conserva alguna inscripción y algún vestigio todavía, como fue la construcción de una espadaña en el terrado del Alminar, como fue el rozar las impostas de las salas de los arcos de herradura de la sala de oración, la instalación de un altar mayor, donde hay un altar de cerámica, hay varias piezas aquí, el altar de cerámica de tradición sevillana que trajo Niculoso Pisano y que algún tiempo después se copió en Talavera de la Reina, y piezas como por ejemplo esta inscripción que responde a la donación de una campana de la Hermandad de Sevilla, que es de 1625, y esta otra pieza que es una pila de agua bendita también de ese ciclo de obras. De tal manera, bueno, también se conservaba una pintura de San Cristóbal que hoy en día ha desaparecido, y todo este ciclo corresponde con una reforma de la hermandad de 1595, de la que quedan estos elementos como constancia. Del siglo XVIII se conservan esta inscripción y también estas imágenes del templo interior y las crujías laterales adosadas. Estas crujías laterales se adosaron en el siglo XVIII porque en estas fechas la romería se dormía en el lugar, no es como ahora que es un día nada más. De manera que una sala se hizo para el cabildo de la hermandad y la otra sala para que durmieran las autoridades civiles y eclesiásticas. Esa era la función. Esta obra se hizo también en 1865, que coincide exactamente con el epígrafe que nosotros vemos aquí y que fue el momento en el que también se restauró o se modernizó, se construyó una nueva techumbre, de manera que no sabemos si en este momento todavía seguían existiendo las 3 techumbres a 2 aguas que cubrían cada una de
naves del templo, y es ahora cuando se hace una sola techumbre a dos aguas, elevándose bastante la cota. Debía tener unos grandes problemas de humedades en estas fechas. Se instaló el altar mayor también en el lado norte y se construyó un camarín para la Virgen. Pues todos estos cambios que eran propios también de la renovación eclesiástica y de las tradiciones en las hermandades de Andalucía. Ya ha comentado Alejandro sobre la restauración del año 2005 y lo que perjudicó la investigación de la ermita mezquita que nosotros quisimos hacer, pero antes también hubo dos intervenciones, una de Félix Hernández Jiménez en 1935 y otra de Rafael Manzano del 71-73. En esas dos intervenciones lo que se buscó principalmente es quitar esos aditamentos que impedían ver que aquello había sido una mezquita, que era lo propio en ese momento de la restauración española. Pero sí que respetaron el porche delantero y respetaron todas las estructuras añadidas en el 18 sin cambiar nada. Y de la cultura material. Pues la cultura material la aparición fue muy abundante. Digamos que del siglo X solo hay fragmentos, pocos fragmentos, ya paquetes de material sí que encontramos del siglo XI, pero hay que esperar al siglo XII, XIII, a la época almohade para encontrar una gran cantidad de material, pero todo ello muy fragmentario, desgraciadamente. Casi todo responde a un repertorio doméstico en el que aparecen vajillas de calidad, verde, blancas, meladas. Piezas excepcionales serían una pila ornamental estampillada y vidriada y un fragmento de loza dorada, algo excepcional. Y sí es muy importante destacar, a través de los exámenes mineralógicos, pudimos determinar que hay una producción local. Hay una producción local que afecta especialmente al menaje de cocina, de ollas y de cazuelas. Y esa producción local ya existía en el siglo XI y continuó en la época almohade. Pero en la época almohade la cerámica se estandariza. Hay unas piezas, unas formas que las podemos ver en casi todos los yacimientos de Al-Ándalus de época almohade, aunque sí hay algunas piezas que son específicas de determinados lugares, pero hay una serie de formas de ollas, de ataifores, de jarras, que las encontramos en todo Al-Ándalus y que aquí aparecen también, pero curiosamente hechas en el lugar, con la pasta propia del lugar. Y también algún material de construcción. Aparecieron algunas tejas que también eran de este material. Por supuesto, también aparece cerámica cristiana, que sería del tipo morisco, una cerámica sencilla, de tradición local, de la que se localiza muy poca y generalmente en el entorno de la iglesia, lo cual ya nos está mostrando también el despoblamiento que sufrió este lugar en ese momento. Aquí tienen pues la típica cazuela de costillas, ataifores, la cerámica estampillada que corresponde a formas cerradas. Estos son casquilones de noria. Este sería el reborde de la pila ornamental, candiles, pues todo lo que responde al ajuar doméstico, que esperamos que algún día pues, se pueda estudiar con toda la intensidad que requiere. Estos dibujos que siempre aparecen en las publicaciones y que a lo mejor no se entienden tan bien, para nosotros son de una gran importancia porque son las formas, el que exista carena, que no exista, el tipo de base, el tipo de borde, lo que nos permite fechar esos materiales, aparte de la decoración que también vemos que ha aparecido de forma abundante.
Bueno, entonces, en conclusión, en Cuatro Vitas lo que se detecta claramente es que ya había, parece que debió haber algo ya en época omeya, en el siglo X, pero no sabemos qué. Cuando realmente se detecta un poblamiento es en el siglo XI y, por supuesto, en el siglo XII se convierte en un lugar de gran importancia. ¿Cómo explicar esto? Pues realmente los almohades en Al-Ándalus entraron desde Portugal y concretamente desde el Algarve, y el primer lugar en el que se asentaron fue en Al-Alcázar, porque existía una tribu, digamos, vecina con la que existían determinados acuerdos ya en el norte de África. Entonces, a partir de aquí es donde se entra hacia Sevilla. Entonces nos planteamos la hipótesis de si Cuatro Vitas se convirtió en el sur del Aljarafe, en un lugar también de formación para los nuevos imanes, para la difusión de la doctrina almohade, que por supuesto era un objetivo que ellos tenían al principio, aunque finalmente pues hubo que renunciar por la total resistencia de los andalusíes. Aunque siempre habría alguno que se pasaría al otro bando, claro. Bueno, entonces, con los resultados de todos estos trabajos, nosotros nos planteamos como una tarea muy importante la difusión a nivel científico y a nivel de público en general. Entonces, la difusión científica ha consistido fundamentalmente en publicaciones de artículos en revistas tan importantes como los Madrider Mitteilungen, o también en congresos de arqueología nacional. También hay publicada una monografía sobre el yacimiento en inglés, después traducida al español por el Ayuntamiento de Bollullos. Y también dentro de la difusión científica esta intención de incluir lo que sería el conjunto del Aljarafe para crear un contexto que explique el nacimiento y el desarrollo de este lugar, que desde luego fue excepcional en época almohade, aunque en época cristiana cayó en un proceso de decadencia irremediable, porque el lugar central cambió de Cuatro Vitas a un yacimiento muy próximo, Rianzuela, que en principio fue entregada a un hijo de Fernando III, al infante don Fadrique, y cuando él murió fue entregado a la iglesia de Sevilla. A partir de ahí la iglesia era un señorío importante para la iglesia, uno de los pocos en el Aljarafe, en el que se creó una gran población, una nueva iglesia, y que se transformó en el nuevo centro de atención, en el nuevo polo de interés en el conjunto de los poblados alrededor, hasta que este lugar en tiempos de Felipe II fue desamortizado y después fue vendido a un particular. A partir de ahí es cuando, a mediados del XVI, empieza a crecer la importancia de Bollullos de la Mitación, que es hoy el punto de referencia de todo este territorio. Esas serían nuestras conclusiones, las que hemos tratado en estos trabajos que se han publicado, pero aparte de la difusión científica, hemos dedicado un trabajo importante a la difusión de público en general, de tal manera que se ha creado un portal web que está colgado de la página del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación. Se han presentado numerosas conferencias y presentaciones, jornadas de puertas abiertas, visitas pedagógicas de centros educativos que todavía se siguen realizando y visitas en general. Así que si alguna vez se organiza algún circuito por el museo, pues podéis contar con Cuatro Vitas como un lugar para visitar. Aquí tenemos algunas imágenes de estas actividades que se hacían sobre la marcha ya en las fechas finales de las excavaciones y en las que, al modo que
se hace en estas jornadas. Por ejemplo, se muestra la cerámica para que las personas la puedan tocar, que la tocan a veces como si fuera algo divino, como si fuera un milagro el poder acceder a estos materiales. Bueno, pues el proyecto, digamos que de alguna manera sigue en marcha con el equipo, básicamente con el equipo español, aunque se han integrado nuevos miembros. Entre nosotros está hoy aquí Alfonso Álvarez Osorio, historiador, que ha escrito un par de libros sobre este tema también. Y ¿qué hacer con toda esta información? Aparte de transmitirla al público y a los científicos, pues nos propusimos crear o hacer una memoria para declararlo zona patrimonial, en la que quedara protegido no solo el yacimiento arqueológico y el monumento, sino también las actividades de culto y la romería, que son tan importantes, que son, pues yo diría que un hito identitario de Bollullos y también del Aljarafe. Y para realizar ese documento en el que se intenta proteger el patrimonio material, inmueble y también el patrimonio inmaterial, pues colaboramos todos estos investigadores. El proyecto fue presentado en 2019, fue aprobado a nivel de Dirección General de Bienes Culturales en el 21 y desgraciadamente todavía está pendiente de declaración. Esperamos precisamente que esta conferencia aquí sea un incentivo para que las autoridades de la Junta de Andalucía finalmente den marcha a este expediente, que ya está totalmente autorizado por todos los estamentos posibles dentro de la cultura andaluza. Y en la actualidad estamos también trabajando en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Cultural de Bollullos de la Imitación, porque ahora hay un nuevo documento de planificación urbanística que se llama PEGOM, que está en curso de realización, donde pues, vamos a integrar todas las fichas realizadas de la zona patrimonial con todos los nuevos requisitos de esta documentación oficial. Bueno, y con todo esto creo que hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias por el recorrido que habéis hecho desde los inicios de la investigación hasta la difusión y la redacción de estos planes especiales de protección, en el que me ha parecido muy interesante precisamente cómo se adapta la protección e investigación de un patrimonio histórico a las condiciones de vida. Es un espacio que es vivido no solo actualmente, sino también a lo largo de varios siglos después, con sus respectivas transformaciones, ¿no? y limitaciones a la hora de la investigación. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerla. Y si no, aprovecho yo mi posición para hacer unas cuantas mientras se calientan motores. Me ha parecido muy interesante todo, pero me ha llamado mucho la atención el fragmento de loza dorada que habéis encontrado en las excavaciones. No sé si ahí habéis podido investigar un poco más. ¿Pensáis que sería un elemento de importación en un contexto en el que entiendo que se produce para autoabastecimiento, ¿no? Todo lo que es el menaje de hogar, cerámica, de materiales de construcción? Bueno, es que allí hay materiales de uso cotidianos, que son la mayoría, lógicamente, pero también se observa que hay un comercio con Sevilla, de manera que la cerámica de calidad que había en Sevilla, hay algunos testimonios allí. Es decir, que por tanto el nivel de la población pues no era bajo, sí. Porque claro, una loza dorada es excepcional, hay muy pocos fragmentos en la geografía española de este tipo de loza dorada, que provenía fundamentalmente de Egipto, como muchos de ustedes sabrán, y que en muchas ocasiones eran piezas por encargo, es decir, que era una cerámica tan lujosa y tan cara
que venía por encargo con inscripciones para determinados califas. Luego también en este sentido, ¿habéis podido hacer una estimación de cuántas personas habrían vivido durante, no sé, el siglo XII-XIII en estos espacios? Y si han cambiado, me llamaba mucho la atención al principio que, si he entendido bien, el espacio catastral registrado es más o menos el que consideráis que pertenecía al enclave también en la época medieval. Me parece muy curioso. Tenemos el dato de las aranzadas que consta en el repartimiento y tienen una curiosa coincidencia con la superficie actual. Lo que ocurre es que el poblado prácticamente rebasaba esos límites. Y aquí tenemos un problema de exactamente si en época almohade o islámica realmente la extensión de ese poblado era mayor. La estimación es que no tenemos un cálculo concreto de densidad, pero estableciendo unos estándares muy básicos, podía haber en torno a 5.000 personas. Eso no es el tamaño de una alquería. Hay ciudades más pequeñas incluso. Entonces, y el problema también es que no es solo Cuatro Vitas, sino que está al lado Monesterejo, Gelo, y hay otra serie de enclaves de un tamaño similar a muy corta distancia. Hay una densidad de población que todavía requiere de mayores estudios y de una explicación convincente. Sí, por ejemplo, la alquería de Monesterejo se entregó en el repartimiento porque con las tropas de Fernando III venían dos sobrinos del Papa. Entonces, a uno de ellos se le entregó Monesterejo y al otro Loreto, en Espartinas. O sea, que eran dos sitios de relevancia, que estaban próximos a Cuatro Vitas. Claro, pero digamos que sí que sabemos que en el siglo XII, al igual que en la Europa cristiana, se produce un momento de expansión por bonanza climática, por mejoras técnicas, se produce un incremento importante de la población en todas partes. Lo que pasa es que en el mundo islámico apenas se ha investigado. Entonces, lo que ocurre en el Aljarafe no es una excepción, es lo que ocurre en ese momento en la mayor parte del territorio, por estos factores positivos del que les estoy hablando, porque así se incrementa también la población está mejor alimentada porque la producción es abundante, se mejoran las técnicas de cultivo, se amplían las rutas marítimas, vienen incluso de materias primas, que era una cosa pues excepcional en el lapsus entre la romanidad y la plena Edad Media, de manera que claro, aquí se ve también esa transformación, ¿no? Incluso en lo del monocultivo que comentabais del olivar y de las higueras, que probablemente también lleva una especialización, ¿no?, de técnicas, de formas de regadío y todo esto. Bueno, es que además de los dos agrónomos más importantes que hay en Al-Ándalus, los dos son del Aljarafe, claro. Es que digamos que la corte califal, los almohades intentaron imitar a los omeyas, como ser reconocidos por todo Al-Ándalus como los califas, los creadores de un estilo arquitectónico, de una forma de vida, y en eso entraba también el tema de la apertura comercial, el oro, claro, es que era muy importante porque en ese momento, en la época almohade, el oro del sur del Sáhara entraba desde Ifriquilla, entraba hasta Sevilla o también por el Atlántico, y claro, eso supone que el dinar de almohade se convierte en la moneda de cuenta no solo de la península ibérica, sino también de algunos países, de algunos reinos europeos, porque es la moneda que tiene mejor calidad, más ley, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una transformación económica en la que el mundo almohade, por ejemplo, en el caso de Sevilla, ustedes se pueden imaginar
que la gran transformación que se hizo en la época almohade es una transformación de ese calibre, no volvió a producirse hasta la exposición de 1929, pasando todo el tema americano, porque en todo el tema americano, el siglo XVI, XVII, que Sevilla fue tan importante, se construyeron grandes edificios públicos, pero reforma urbanística no hubo ninguna, no la hubo. Entonces, bueno, claro que es un momento de esplendor, no solo de los almohades, también de los reinos cristianos. Por eso ahí entran en una colisión en la que al principio gana uno en 1195, pero después en 1212 gana el otro, y entonces ya se acabó la historia. En ese contexto que estabas explicando, ¿se puede ubicar también el cambio de la orientación de la mezquita, estos 157 grados que comentabais? O sea, ¿otras mezquitas almohades rurales también tienen esa orientación? ¿Tenéis otros referentes? ¿Es un ámbito que aún queda por investigar? Eso es otro de los ámbitos que queda por investigar. Hemos hecho algún testeo. Por ejemplo, la ermita de Gelo, que es una ermita cristiana de la que no tenemos constancia de que sea mezquita, pero sí tiene una orientación muy similar a la de Cuatro Vitas, con lo cual cabría la posibilidad de que hubiera estado sobre una antigua mezquita, pero obviamente no está demostrado. Los 157 grados no son habituales en las mezquitas de Al-Ándalus. De hecho, la gran mezquita almohade de Sevilla mantiene la quibla sevillana, no adopta la quibla almohade. Entonces, creo que el caso de Cuatro Vitas es uno de esos elementos raritos que quedan de ese mundo almohade de momento. Pero yo creo que es porque es una mezquita temprana, y es una mezquita en la que todavía los almohades esperaban convertir a sus creencias a los andalusíes. Pero cuando ya estaban en Sevilla se dieron cuenta de que no era posible, de que no había manera. La mezquita de Sevilla, en origen, pues eso es una de las hipótesis que tenemos nosotros, bueno, que publiqué en su día, en origen era una copia de la Cutubía, solo que un poco más grande, incluso la posición de la Giralda al lado del Alminar. Lo que ocurre es que la reforma de Benvaso no fue una reforma solo puntual, sino que fue un cambio total de diseño. Le añade un nuevo patio para hacer una mezquita de tipo andalusí frente al tipo magrebí que era el modelo de Cutubía. Entonces, el mundo almohade tuvo que conformarse con que en Al-Ándalus había poco que hacer. Y creo que no pudieron imponer ese esquema tan riguroso, tanto es así que la Cutubía la pararon la obra, hicieron la nueva con una nueva orientación, con una desviación de apenas 5 grados. A ver, mucha obra para tan poco cambio, ¿no? Y entonces ese tema ideológico que podamos ver no tuvo una implantación demasiado grande en Al-Ándalus. Y última pregunta por mi parte de momento. Claro que a lo mejor en Cuatro Vitas, si no había una mezquita o un espacio, digamos, urbano solidificado, era un espacio donde implantar esa nueva visión religiosa, o ¿cómo lo veis ese tema? Pues yo creo en eso totalmente. Hasta el punto de que hemos conversado con un investigador francés, Jean-Pierre Van Estebel, que no sé si ha estado aquí conferenciando, que él trabaja sobre el inicio de los almohades en el Magreb, y ha investigado ¿cómo se llamaba el lugar? No me acuerdo ahora. En fin, la cuestión es que él ha descubierto, porque como todas las sectas nuevas nacen de un místico, claro. Entonces había, digamos que dentro del inicio de la doctrina almohade se considera como un paso necesario el de la meditación y el aislamiento, que en este caso se hace el Imtumar, ahora me acuerdo, Imtumar, que en este caso se hace en un subterráneo.
Y entonces, bueno, es posible que de alguna manera alguna de las galerías tenga relación con esta cuestión de retiro para la meditación sobre el Corán, ¿no? Bueno, había prometido que era la última, pero ahora sí que sí, la última de todas. Porque me llamaba también la atención estas galerías subterráneas. En un principio digo, a ver si van a ser unos Qanat, pero claro, entiendo que esa forma no tiene nada que ver. Y luego la otra pregunta es de qué material, o sea, qué tipo de piedra es y por qué tenía esa forma así como un poco piramidal. Las galerías, bueno, últimamente se están investigando mucho las galerías, sobre todo en la comarca de los Alcores, en Carmona. Esas son galerías romanas que llevan kilómetros cartografiados y son obviamente Qanats, son galerías de captación de agua. Estas de aquí no, estas están vinculadas a elementos habitacionales, están cerca de las casas, probablemente tengan, creo que pueden ser plurifuncionales porque tampoco lo tenemos claro. Algunas pueden ser de almacenamiento, otras pueden ser una vía de escape de huida o también para otro tipo de uso. La forma que tiene es el producto de la roca, bueno, tú la conoces bien, la roca de allí de Cuatro Vitas, que es una roca blanda y que además es muy sensible a los cambios de humedad. Entonces se cuartea y se cae. El producto de esa forma piramidal es que parte del techo se ha caído. Entonces parte del derrumbe. Ahí no me dejaron meterme, pero en otras sí me he conseguido meter y las he cartografiado más o menos bien y son espacios que van siguiendo además las alineaciones de las propias viviendas, es decir, no suelen superar los límites de las medianeras con otras casas y además respetan las orientaciones de sus muros, con lo cual no son aleatorias, sino que siguen un plan que es prácticamente la misma estructura que vamos a ver arriba. Eso por lo menos en el caso de Mover, aquí no lo hemos podido contrastar, pero sí, lo que es posible que tengamos debajo un hormiguero auténtico, porque el número de galerías que están apareciendo es cada vez más creciente. Y los relatos que había de Cuatro Vitas, de que prácticamente todo el mundo se había caído en una galería, pues cada vez tienen más peso, ¿eh? Vamos conociendo que existen más bocas de galería y que algún día habrá que intentar que me dejen meterme. Qué interesante, me recuerda un poco a lo de Bocairente, aunque ahí las galerías las hicieron en el siglo XIX. Bueno, pues si no hay preguntas o comentarios, sí, hay uno, bien, por fin. Bueno, ante todo muchas gracias un poco por toda la presentación del proyecto, que me ha parecido muy interesante, sobre todo toda la parte arqueológica, tanto en el propio yacimiento como en el entorno, ¿no? Ese estudio un poco también del paisaje y enmarcar y comprender realmente el yacimiento en el entorno, que creo que es fundamental, porque si no, pues a veces no podemos explicarnos muchas de estas cuestiones. Pero me ha llamado también mucho la atención y creo que es una cuestión pues fundamental cuando se llevan a cabo proyectos de este tipo, toda esa parte final que bueno ha pasado un poquito más rápida, no entiendo por qué está más centrado en lo que era la presentación en el proyecto arqueológico en sí, pero toda la parte de difusión y divulgación del propio proyecto, ¿no? Que creo que es también pues una cuestión fundamental cuando se lleva a cabo pues un estudio, una investigación de este tipo, darla a conocer y sobre todo darla a conocer pues entre los vecinos de ahí de Bollullos y pues me interesaba también mucho conocer cómo se ha desarrollado ese proyecto, esa parte más de difusión de lo que era el propio proyecto y también sobre todo esa parte educativa con los centros, si se ha trabajado en el propio yacimiento, si se ha hecho más en aulas, en colegios, conocer un poquito más sobre esa cuestión. Gracias. Bueno, yo tuve una experiencia muy bonita porque, bueno, en Sevilla, en la Delegación Provincial de Cultura, existía un gabinete pedagógico que era magnífico. Todos lo conocemos además. Y entonces en una excavación que fui yo comisaria en el año 98, que fue en Marruecos, hicimos un cuaderno pedagógico. Y entonces era muy bonito porque los padres después fui allí, di algunas conferencias y los padres me decían, ay, mi hijo ha estado en la exposición, me ha encantado, qué bonito, qué interesante. Y entonces es que esa especie de calor que sientes de las personas
también te anima, ¿no? Porque tú dices, bueno, yo estoy despertando el interés, el conocimiento, en este caso era el niño, ¿no? Y en este caso lo que nos gustaría a todos es que el Cuatro Vitas se convirtiera en un hito identitario para los niños de Bollullos y del Aljarafe, como mínimo. Y después incluso trascender un poco más a la zona de Sevilla, porque realmente las tradiciones que se conservan, los monumentos, hay que crear en torno a ellos un foco de interés, porque al ritmo que vamos ahora desaparecerán dentro de, no sé, de 50 años, porque si no despertamos ese interés, yo admiro muchísimo la capacidad del pueblo británico, bueno, sobre todo de los ingleses, de crear expectación con el patrimonio histórico. Ahora se le llama patrimonio cultural. Esa es una facultad absolutamente envidiable que deberíamos de tratar, imitar. Vale, pues si ya no hay más preguntas, ya solo me queda agradecerles por su asistencia e invitarles a la próxima conferencia del ciclo, el próximo martes 1 de abril, titulada Neandertales y Sapiens en el Cañón de Almadenes, el proyecto de la Cueva de Arco, Cieza, Murcia, que será impartida aquí en el Salón de Actos por Ignacio Martín Lerma de la Universidad de Murcia y Didac Roman Monroig de la Universidad Jaume I, también a las 6. Así que pasen buena tarde y muchas gracias.